Bien, vamos a iniciar con la actividad de educación socioemocional y de vida saludable que corresponde a la sesión 4. Eh, Vamos a empezar analizando el tema que es cuidar al otro. ¿Sabías que cuidar de otro es parte de la habilidad que se conoce como empatía? Empatía consiste en imaginar lo que los demás piensan o sienten y responder a ello de manera compasiva. Para actuar con empatía, antes de ejecutar cualquier acción, hay que pensar cómo podría afectar a los demás. Si todos llevamos a cabo este proceso de reflexión constantemente, podremos cuidar unos a otros. Hay formas muy sencillas de cuidar a los miembros de nuestra comunidad. Por ejemplo, identificar los sentimientos. ¿Recuerdas cuando hablamos de los sentimientos? Bueno, si sabemos identificarlos en nosotros mismos, podemos verlos en los demás y así saber cómo se sienten. Tal vez necesiten de nuestro consuelo y comprensión, ya que podrían estar pasando por un mal momento. Incluir a otros. Muchas veces hay personas que no se sienten parte del grupo. Si nos tomamos un tiempo para demostrarles que nosotros los vemos, los escuchamos, nos interesan, podemos hacerlos sentir mucho mejor y darles ganas de cuidar a todo el grupo. Ayudarnos. Dado que todos tenemos talentos y habilidades diferentes, hay cosas que son más fáciles para algunos que para otros. Tanto, otra manera de cuidarnos entre todos es ayudar a los demás a hacer las cosas que a nosotros nos parecen sencillas, especialmente si nos damos cuenta de que se les complican un poco. Invitar a quienes hagan cosas buenas por los demás, todos debemos tratar de ser personas que se preocupen por los demás. Cuando veas a alguien que ayuda a otras personas, felicítalo e intenta emular sus acciones. Recuerda que la habilidad de cuidar a otros debe practicarse. No siempre lograremos como nos gustaría o como sabemos que está bien, pero debemos esforzarnos e intentarlo una y otra vez. Tratemos de cuidar a todos y no solo a unos cuantos. No olvidemos que si nosotros cuidamos de nuestra comunidad, esta nos cuidará a nosotros. Aquí es muy importante reflexionar acerca de la empatía, ser empáticos con las demás personas y a veces colocarnos, como dice el dicho, en los zapatos de esa persona. Hay veces que las personas pasan por dificultades en estos momentos. A través de la pandemia han perdido pues familiares muchas personas o incluso compañeros de nosotros en la actividad que hicimos cuando nos presentamos. Pudieron identificar que muchos de los alumnos tenían pérdidas de algún familiar, en especial eh, pérdida de sus abuelos. Y es aquí cuando nosotros debemos de ser empáticos con esas personas, consolarlas, en darles un abrazo, en desearles pues buenas vibras y buenas actitudes o actitudes positivas hacia ellos. Y referente en el ámbito educativo, pues muchos de nosotros tenemos habilidades más desarrolladas y otros tenemos las habilidades, pues estamos en ese proceso de desarrollarlas. Es aquí que debemos de ser empáticos con los demás, apoyarnos entre grupo, eh, realizar las actividades entre todas. También les decía, es muy importante saber escuchar a los demás y aprender de ellos. Entonces, a eso hace referencia esta actividad. Ser empáticos con los demás nos va a llevar a cuidar a, tanto a nosotros como a los demás. Esa es una de las habilidades que debemos desarrollar en estos momentos y durante todo el proceso de nuestra vida. Ser empático, ser amable, ser respetuoso y llevar a cabo los valores que practican en casa para con los demás, con nuestros compañeros, para con los docentes, para con todas las personas que nos rodean.
Vamos a pasar con la actividad que se llama Yo te celebro. Se va a requerir una hoja o algo para escribir y es una actividad individual. Piensa en algo que alguien de tu familia hizo por ti durante la etapa de confinamiento por COVID-19, te hizo sentir bien. Puede ser algo pequeño, puede presentar, es como prestarte un lápiz, invitarte a jugar cuando estabas aburrido o explicarte algo que no entendías. En una hoja escribe su nombre, lo que hizo y cómo te hizo sentir. No es necesario que pongas tu nombre, aunque lo puedes hacer. Dobla la hoja y entrégala a esa persona. Ahora pensemos, ¿crees que la persona sabía lo que había hecho por ti? ¿Era importante o te había sentido sentir bien? ¿Crees que pequeñas acciones como esas son formas de cuidarnos unos a otros? ¿Has notado que estas pequeñas acciones hacen que todos nos sintamos mejor, no solo en familia, sino también en nuestra comunidad? Lo que ustedes van a hacer es en una hoja colocar el nombre de aquella persona que te ayudó o que te hizo sentir bien en algún momento del confinamiento. Puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, algún vecino o alguna persona. ¿Vale? Entonces, en esa hoja van ustedes a escribir el nombre y van a dibujar esa persona que les ayudó y la acción que hizo por ustedes. Aquí en el documento dice que pequeñas cosas hacen la diferencia. Puede ser desde prestarse un lápiz, darte un abrazo, un beso, un apapacho, desearte cosas buenas, incluso eh, pues una muestra de afecto cambia la actitud o el sentir de aquella persona. Van a escribir en esa hoja que hizo por ustedes, se la van a entregar. Una vez que se las entreguen, van a analizar estas preguntas y ustedes las van a anotar en su libreta de acción socioemocional. Es que la persona sabía lo que había hecho por ti y que era importante o te había hecho sentir bien. Van a reflexionar y escribir acerca de esta pregunta. ¿Crees que pequeñas acciones como esas son las formas de cuidar unos a otros? Sí, ¿por qué o no por qué? ¿Has notado que estas pequeñas acciones hacen que todos nos sintamos mejor no solo en familia, sino también en nuestra comunidad? Van a reflexionar acerca de esta pregunta y la van a contestar. Esto es en cuanto a educación socioemocional. Ahora vamos con el reto número 4 de vida saludable. Este video lo voy a hacer en conjunto de educación socioemocional y de vida saludable, ya que son temas muy cortos y se prestan para trabajar en un solo video. ¿Vale? Ya continuamos. Vamos con el reto número 4, ¿verdad? Vamos a analizar el reto número 4 que se llama vacunas. Hay enfermedades que ya no escuchamos de manera regular, por lo mismo pensamos que ya no existen. ¿Sabías que muchas de esas enfermedades ya no nos atacan gracias a las vacunas? Si nos dejamos de vacunar, lo más probable es que regresen. Investiguemos para saber un poco más. Deberás investigar sobre algunas enfermedades. Invita a toda tu familia a participar. Las siguientes preguntas acerca de dos enfermedades que aparecen abajo. ¿Has oído hablar de ella? La poliomielitis y la difteria. Estas dos enfermedades en años atrás aparecieron, mas sin embargo, como el COVID-19, surgieron vacunas que permitieron que ese contagio no se expandiera. Eh, Ello trajo consigo pues que esas enfermedades se fueran erradicando o que se erradiquen por medio de las vacunas. Una vez que nosotros nacemos, que vamos creciendo o que tenemos una edad adecuada,
nos vacunan contra esas enfermedades. No sé si ustedes han oído hablar de la poliomielitis o si no, busquen en internet acerca de ella. La difteria, al igual, hay que realizar investigación, ya sea en alguna enciclopedia, en páginas de internet, en Google o en algún, alguna fuente de investigación. O incluso pueden preguntarle a sus abuelos, a sus papás acerca de estas enfermedades. ¿Qué hace que alguien se enferme de esto? ¿A personas de qué edades les puede dar esta enfermedad? ¿Qué les pasa a la gente cuando tiene esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿En qué año se inventó la vacuna? En México, ¿a qué edad se pone esta vacuna a los niños? Ahora que sabes un poco más, platícale a tu familia lo que has investigado. Pregunta a las personas mayores si saben o sabían algo de esta enfermedad y si cuando eran jóvenes conocieron a alguien que sufriera de ellas. Deja que te cuenten cómo eran las enfermedades cuando ellos eran niños. ¿Es que pasaría? ¿Qué crees que pasaría si no se hubieran inventado las vacunas para estas enfermedades? Prevenimos accidentes. Un accidente es un evento que puede lastimar nuestro cuerpo, poner en peligro nuestra vida. Muchos se deben a que no se tomaron las precauciones necesarias. Otros se agravan por no haberse curado adecuadamente. Los accidentes son naturales, pero muchos pueden evitarse o mitigarse si sabemos responder a ellos. Para empezar, debemos saber que movernos es indispensable para nuestro desarrollo, pues nos ayuda a estimular nuestra capacidad de pensar, comunicarnos e interactuar con el mundo que nos rodea. Es esencial crear o adaptar el medio físico para que éste sea lo más adecuado posible y así evitar accidentes sin caer en la sobreprotección o el miedo. Los niños y los adolescentes entienden lo que significa el peligro y pueden saber cuáles son sus límites a la hora de actuar. Sin embargo, también es cierto que pueden ser más independientes e intrípidos. A menudo disfrutan aprender actividades nuevas y experimentar como lo desconocido, lo que implica mayor riesgo de accidentes. Por este motivo, las medidas preventivas deben consistir fundamentalmente en explicar los riesgos, respetar las normas de precaución y aplicar las medidas de protección adecuadas. Es muy importante estar conscientes de que los accidentes que podrían ocurrir en un lugar donde convivimos, por ejemplo en la casa, y lo que podemos hacer para evitarlas. Conocer y tener a la mano los números de emergencia, por ejemplo, del doctor, de los bomberos, de la policía, contar con un botiquín de primeros auxilios en nuestra casa, saber cómo usarlo, tener un plan familiar en caso de emergencia. Es muy importante que en este reto nosotros tengamos precaución de aquellos accidentes que nos pueden ocurrir a partir de este momento o si no desde antes. No sé si han platicado con su papá acerca de los accidentes que les pueden ocurrir o, o con el paso de los años, ustedes como están pequeños tienen esa curiosidad por aprender cosas nuevas. Por ahí platicábamos en la entrevista el primer día de clases, algunos de ustedes ya saben andar en bicicleta, algunos no. Sin embargo, durante ese proceso de aprendizaje pueden ocurrir ciertos accidentes como lastimarse, fracturarse, eh, hacerse heridas muy superficiales. Sin embargo, pues si tenemos un plan de emergencia, podemos, eh, podemos procurar que ese accidente no suceda. Si aprendemos a andar en bici, nuestros papás nos enseñan y poco a poco vamos aprendiendo, pues vamos a procurar que esos accidentes no sucedan. En caso de que suceda ese accidente, pues es muy importante que ya contemos con un plan de emergencia o que contemos con un botiquín en casa. En otra forma
de prevenir un accidente, por ejemplo, en casa cuando hay un incendio, cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, pues es muy importante que sepan cuáles son esas medidas de seguridad o esas acciones que debemos de tomar. Por ejemplo, cuando hay un incendio, lo que debemos de hacer es ya sea apagarlo con agua o, o rociarle un, un- algún, algún líquido que haga que ese fuego se hostigue o se apague. Cuando hay un terremoto, también podemos hacer unas acciones y entre ellas es de colocarte en un lugar seguro o salir de casa y ponerte en un lugar donde eh, no te suceda nada, no entrar en pánico, llamar al número de emergencia, entre otras cosas. En caso de terremoto, también eh, hay que colocarnos en un lugar seguro, no entrar en pánico, permanecer ya sea bajo, si no tienes la posibilidad de salir de tu casa, pues debes de colocarte en un lugar donde no se pueda derrumbar y aquí es donde puedes tú colocarte, ya sea en las esquinas, en las traves de tu casa, en lugares donde tú veas que son más seguros, que sean muy difíciles de caerse. Eh, También ahorita que están pasando las inundaciones, las tormentas eléctricas, los huracanes, es muy importante que aquellas personas que viven en las costas pues, salgan por una temporada de ese lugar, puesto que costas son lugares donde puede afectar más un huracán. Nosotros, afortunadamente, que estamos aquí en el Estado de México, somos zona céntrica, muy difícil que llegue un huracán, pero sí estamos propensos a inundaciones. Que ser en caso de alguna inundación, pues subir nuestras cosas a una parte alta, como electrodomésticos, computadoras, refrigerador, aquellas cosas eléctricas que se puedan dañar, subirlas a un nivel adecuado que de manera que no se inunda, rescatar nuestros documentos con nuestra acta de nacimiento, su cartilla de vacunación, en sí todos aquellos documentos que sean de importancia. Todo esto genera que estemos prevenidos ante un accidente. Entonces, de tarea se les queda por ahí investigar acerca de esas vacunas, platicar con sus papás, eh, si en sus años cuando eran niños surgió alguna enfermedad, cómo es que se llevó el tránsito de la enfermedad a la vacuna. Y platicar ahorita obviamente del COVID-19, cómo es que esta enfermedad ha hecho que entremos en confinamiento, ha sido un proceso muy largo, las dependencias de gobierno, en este caso las farmacéuticas, han tratado o han inventado o creado vacunas para erradicar la enfermedad que ha sido muy, muy grave porque ha generado grandes muertes o grandes déficit de muerte a nivel mundial. Bueno, pues es todo por la sesión de educación socioemocional y vida saludable. No recuerden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que reciban notificaciones cada que yo subo un video y lo analicen. También escriban en los comentarios acerca de algún tema en específico y yo hago un video acerca de ello. También si gustan compartir con algunos de sus amigos o personas que les sirva este tipo de actividades que les ayude a su aprendizaje, también lo pueden compartir. Recuerden que estas actividades generalmente van para alumnos de tercer y cuarto grado. Eso fue todo por el video de hoy. Cuídense bonito y pórtense bien. Gracias.